Legislativo ONU dice que el gobierno de Nicolás Maduro reactiva la represión. Ampliamos esta información. El gobierno venezolano está reactivando la modalidad más violenta de represión con una nueva ola de detenciones a opositores acusados de supuestas conspiraciones como la llamada Operación Brazalete Blanco. También indicó este miércoles que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela es lo que detalla. La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Baliñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un nuevo informe sobre abusos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela desde el año 2023, donde destacó que las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas al gobierno. Esto lo dice entonces la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Baliñas de la ONU, Juan Carlos. En este momento 406 hogares conectados por YouTube. Les pido por favor denle like, me ayudan a que este programa llegue cada vez más lejos. Denle a la campanita y suscríbanse, pero denle like por favor. José Lombardi, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al programa. Juan Carlos, gracias. Siempre un placer conversar contigo y con tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, José. Vamos a hablar un poco del tema político. Estamos a un día que comienza el proceso de inscripción de candidatos. ¿Cuál es tu visión? Vamos de lo general a lo particular. ¿Cuál es tu visión del momento político venezolano? Bueno, un momento complejo más. Una complejidad muy grande en donde pues hay muchos elementos que lo hacen complejo. Básicamente, pienso que yo quiero comenzar, digamos, de lo más lejano a lo más cercano. Y lo más lejano, bueno, es la complejidad en el mundo que se está viviendo. Tenemos un mundo multipolar, muy competitivo, con dos grandes ejes. Tenemos el eje que yo llamo quizás el eje de la OTAN y este nuevo eje emergente que se llama BRICS. Y pues Venezuela no se escapa de esa complejidad geopolítica, ubicado en uno de estos grandes polos. Y dentro de esos dos grandes polos, dentro de Venezuela, tenemos entonces un gran sector ubicado en ese eje y otro gran sector ubicado en el otro eje, ¿no? En el caso del gobierno, claramente ubicado e identificado con este polo que yo llamo de los BRICS, y la oposición o grandes sectores de la oposición ubicados en este eje que yo llamo el eje de la OTAN, ¿no? Yo creo que por allí podemos comenzar, Juan Carlos, en tratar de explicar lo que es la complejidad que se vive hoy en Venezuela, ¿no? Además, un fenómeno, permíteme que te interrumpa, hay un fenómeno adicional que tiene que ver con el tema del déficit democrático en el mundo. Creo que hasta 36 países o quizás un poco menos tienen democracias e incluso hasta imperfectas. Y el grueso de los países tienen autoritarismo o dictadura. O sea que las democracias no han satisfecho y la población termina votando por autoritarismos de izquierda o de derecha. De derecha, Bukele, la señora Meloni en Italia, el señor Erdogan en Turquía, y en Venezuela, bueno, Maduro, en Venezuela, en Nicaragua, el señor Ortega, y en Cuba, bueno, esa centenaria dictadura que vive el pueblo cubano. 100% de acuerdo contigo, Juan Carlos. El problema principal es que yo creo que el concepto de democracia se ha venido deformando. La democracia como se concibió en este momento hoy en día, yo creo que está desorientada y perdida porque se cree que la democracia es simplemente ir a votar, y la democracia es mucho más que eso. La democracia es acuerdo, es integración, es tomar en cuenta a los sectores minoritarios, y todo eso se ha venido perdiendo, y de alguna manera hoy en día los sistemas autoritarios se cubren del manto de la democracia para parecer democráticos porque simplemente hacen elecciones. Entonces, muy bien, mira, José, acuerdo e integración. Acuerdo e integración, dos palabras, y vamos a la gente me dice, ve al grano. Ajá,
¿Cuál es la característica que debe tener un hombre o una mujer que pueda sustituir a Nicolás Maduro? Tiene que ser un radical que diga te quiero ver primero preso, no te quiero muerto, te quiero preso, o tiene que ser un negociador que le baje el costo de salida. Dame perfiles, ¿cómo ves tú esto? En mi opinión, y de acuerdo a las experiencias históricas que tenemos a la mano, tiene que ser un negociador. Necesariamente tiene que ser un negociador. Porque además, la experiencia en los últimos 20 años nos ha demostrado que la confrontación no nos ha llevado a nada. La confrontación no es el camino, porque lo hemos intentado una y otra vez y no nos ha resuelto nada. De tal manera que yo creo que estamos en un punto en donde la negociación prevalece como el mecanismo en estos momentos complejos que vive Venezuela. Es mi opinión. Creo que tiene un hombre de centro, moderado, y que tenga la capacidad y la experiencia para negociar. Ese hombre, a ver, si les pongo nombres a eso que acabas de decir, evidentemente voy a colocar a un amigo tuyo que es Eduardo Fernández, voy a colocar a otro amigo tuyo, Ramón Guillermo Aveledo, voy a colocar a otro amigo, no sé si es amigo tuyo, Manuel Rosales Guerrero, a lo mejor nombre a Gerardo Blay, o sea, un negociador que permita no solamente que se alcance el poder, sino que le entreguen el poder, que pueda ganar, cobrar, gobernar y hacer la transición. ¿Estos nombres te parecen o pudieran haber otros nombres inspectores? Todos estoy de acuerdo con los nombres que mencionaste. Ahí yo creo que te faltaría Ángel Lombardi. Nació fuera del país, no puede ser presidente. Lo digo como referencia sí. Porque en el Zulia lo conocen muy bien, pero tiene que tener esas características, o sea, tiene que tener definitivamente capacidad de negociación, experiencia y sobre todo, Juan Carlos, legitimidad, porque el problema es que ese negociador tiene que tomar en cuenta todas las partes, no puede tomar una porción de la torta. La torta es mucho más grande que lo que parece. Entonces yo creo que tiene que tener esas características y sobre todo amplitud y legitimidad en los actores en pugna, porque tiene que tener legitimidad en los sectores de la oposición y tiene que tener legitimidad y credibilidad también en los sectores del gobierno. Ahora, pero tenemos un problema con el gobierno. Vamos a mirar un poco al gobierno. El gobierno está como un tigre herido, como un animal que estuviese perseguido, dando aruñones, mordiscos, patadas. Está tratando de defenderse de un modo ante la escasez de votos que tiene, porque es algo que es absolutamente cierto. Todos los estudios de opinión lo indican. No tiene votos, entonces pasa por encima de las formas democráticas para tomar otro tipo de ruta. ¿Cómo hacer para entender a Nicolás Maduro lo que dijo el doctor Eduardo Fernández? Hasta ellos necesitan unas vacaciones. Sí, mira, la única manera, toda negociación en Venezuela, lamentablemente, tengo que decirlo con mucho pesar y mucho dolor, pasa por los actores internacionales, porque lamentablemente nuestros actores políticos entregaron la suerte del país a las decisiones internacionales. Entonces, digamos, lo que plantea este grupo que yo llamo TAN y lo que plantea este grupo de los BRICS van a ser determinantes en lo que va a ocurrir aquí en Venezuela. Entonces, si esos factores no se consideran, difícilmente vamos a poder llegar a una solución final. Entonces, ¿quién hace entender a Nicolás Maduro? Definitivamente lo va a hacer entender ese grupo de los BRICS. Rusia, China, Irán, Cuba. Entonces, digamos, lamentablemente, como te digo, la situación política se escapó de las manos de los actores políticos venezolanos y ha trascendido.
Sí, lo que estoy escuchando y me suena muy interesante, pero es que no solamente desde el punto de vista de Maduro, también la embajada americana en Colombia mantiene una línea abierta con la oposición. A mí me avergüenza lo de los BRIC, pero también me avergüenza que la oposición tenga que depender de las opiniones de los norteamericanos para tomar decisiones en el territorio. Eso ocurrió con el disparate de Guaidó, eso era una cosa hecha prácticamente diseñada en Estados Unidos, y muchas de las medidas que toma Maduro no se toman en Venezuela, no se diseñan en Venezuela. Entonces no tenemos gobierno autónomo ni oposición autónoma. Es lo que debo entender de lo que has dicho. Totalmente, totalmente, Juan Carlos. Y el tiempo lo ha dicho. O sea, el tiempo ha hablado ha afirmado lo que estamos diciendo. Yo en lo personal, mi opinión, pienso que el camino inteligente, el camino sí, inteligente es el que ha tomado la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no la podemos perder de vista porque es una institución muy longeva que ha permanecido por más de 2000 años. Y si siguen allí con la capacidad y la influencia que tienen, no es de gratis. Es porque se lo han ganado y tienen mucha experiencia. Y aparte que ellos están en todas partes. Y pueden escuchar y pueden ver muchas cosas que de pronto nosotros no vemos. Y ellos tomaron el camino del modus vivendi en Venezuela. En este momento acaban de retomar todas las negociaciones de la BEC, todas las negociaciones de Fe y Alegría, porque entendieron que su objetivo no lo podían poner en riesgo a confrontación. Y si tú buscas las noticias de las últimas semanas, te habrás dado cuenta que la iglesia no le da pena decirlo. El propio Papa Francisco acaba de afirmar en una entrevista que le hicieron a Sumé que no tengamos miedo a alzar la bandera blanca, no tengamos miedo a la negociación. O sea, cuando creemos que las cosas no son posibles lograrlas, bueno, busquemos el camino de la negociación y el acuerdo. José, sí. José, tengo que ir a identificar. Lo que estás diciendo a mí me parece de una profundidad tremenda. El modus vivendi, la Iglesia Católica, las universidades, algunas universidades, fedecámaras y diría Chávez y sus derivados, todos están reuniéndose con el gobierno. Al retorno hablemos de eso, de cómo una sociedad ha logrado ir no perdiendo su acción, su motivación, pero también entendiendo que la pelea no puede ser a batazos como si fuésemos los picapiedras, que la pelea no es por allí. Vamos a cerrar este segmento con nuestra compañera Evelyn Castro. Rodrigo Cabezas dice: la oposición y María Corina Machado acordarán una opción y la izquierda democrática debe sumarse. Ampliamos esta nota del economista y exministro de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas. Aseguró que las fuerzas opositoras que apoyan a María Corina Machado encontrarán pronto una opción unitaria para enfrentar el escenario electoral del 28 de julio y considera que la izquierda disidente de la línea del partido de gobierno debe sumarse para ayudar al cambio que necesita el país. Rodrigo Cabezas